Un cordial saludo a todos los participantes de este conversatorio, el cual hemos identificado con el nombre Actualidad de la Industria Petrolera, y en el cual estaremos hablando de los tres aspectos que se indicaron en la invitación que ustedes recibieron: guerra de precios, principales actores de la industria global y perspectivas y mercado de futuro. Nosotros somos KPMG en Venezuela y nos complace poder realizar este evento virtual con el cual deseamos dar un modesto aporte a nuestros clientes relacionados y a la comunidad en general. Como muchos de ustedes conocen, hemos estado realizando una serie de webcasts semanales enmarcados en las estrategias para gerenciar en tiempos de crisis como consecuencia de los efectos que viene generando el COVID-19 en nuestras empresas. Este conversatorio tiene un enfoque diferente a esos webcasts, aunque el principal disparador de los efectos más importantes y recientes que observamos en la industria petrolera mundial sigue siendo esta misma situación de pandemia. Nuestro invitado de hoy es nuestro compañero y amigo Marcos Capote. Bienvenido, Marcos. Hola a todos, una rápida prueba a ver si me escucho bien. Sí, creo que nos seguimos escuchando bien. Chévere. Marcos es consultor senior en nuestra unidad de Deal Advisory, de la función de advisory, de asesoría. Él se ha especializado en finanzas corporativas, valuaciones y análisis del deterioro de activos financieros y no financieros. Marcos también es autor de artículos sobre economía y negocios que aparecen en diversos medios de comunicación. Y en cuanto a su formación académica, él es licenciado en Administración con una especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Finanzas del IESA. Mi nombre es Mauro Velázquez y soy el socio líder de clientes y mercados y del sector de energía y recursos naturales en KPMG Venezuela. Explicando un poco la dinámica, después del conversatorio tendremos un tiempo para atender las preguntas que ustedes deseen ir formulando a través del chat que aparece en sus pantallas. Lo pueden hacer de manera interactiva a medida que vayan recibiendo la información. Pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas y o comentarios. Este conversatorio quedará grabado y disponible para que pueda ser revisado y consultado posteriormente. Y hablando de la industria petrolera mundial, todos hemos estado observando los acontecimientos que se vienen presentando a raíz de esta pandemia y su correspondiente tiempo de cuaresma. De cuarentena, perdón. Esto ha ocasionado una disminución importante en la demanda como consecuencia de la recesión que se ha generado, resultando esto a su vez en una sobreoferta que termina afectando los precios y requiriendo ajustes que por lo general vienen dados por reducción en los volúmenes de producción. Además de esto, se agregan ciertos desacuerdos entre quienes son los actores importantes en este tipo de industria en cuanto a las estrategias de mercado y volúmenes de producción. Y aparece también la reacción de los operadores de los contratos de futuro. Recordemos que los hidrocarburos, principalmente cuando hablamos del petróleo y sus productos, son esenciales para muchas industrias, por lo que se consideran críticos en la mayoría de los países. El petróleo proporciona un porcentaje muy alto del consumo de energía en el mundo actualmente. Quizás pudiéramos decir que en condiciones normales entre el 32 y el 53% en lo que respecta a Europa, Asia y el Medio Oriente, yendo ya hacia Sudamérica y América Central, quizás alrededor del 44%, África alrededor del 41% y Norteamérica por encima de un 40%. En condiciones normales, quiere decir, sin considerar la pandemia, el mundo consume un poco más de 30.000 millones de barriles de petróleo por año. Eso es alrededor de 100 millones de barriles diarios. Y los mayores consumidores son, por lo general, las naciones más desarrolladas, entre estos, obviamente, China y los Estados Unidos de América. Desde inicios de enero 2020 se viene observando una disminución del consumo en esta industria que podría llegar a estar quizás en estos momentos alrededor de un 30%. La economía mundial está soportada de manera importante por la industria petrolera. Los precios de los hidrocarburos y los volúmenes son claves en los presupuestos
de cada país, sobre todo en aquellos países productores y desarrollados, por lo que los ajustes en estos elementos, es decir, precio y volumen, siempre generan efectos importantes en sus economías. Ahora bien, Marcos, cuando uno escucha la expresión guerra de precios, quizás lo primero que pensamos es en una situación de intensa competitividad acompañada con una serie de reducciones de precio para ganar cuotas de mercado, buscando siempre un mayor market share. En el caso de la guerra de precios del petróleo, ¿cuáles habrían sido las motivaciones de los principales productores ante una situación ya evidente de contracción del mercado? ¿De qué se trató esto realmente? ¿Y cuál fue el rol de la OPEP y sus aliados, ahora conocido este grupo como OPEP Plus, para controlar esta situación? Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por tu introducción, Mauro. Es un placer tenerlos aquí en esta oportunidad para poder hablarles un poco sobre la industria petrolera, tema que nos apasiona. Entonces, ya para entrar en materia respecto a las preguntas que me estás formulando acerca de la guerra de precios del petróleo, yo destaqué tres hechos fundamentales que vemos en lámina, ordenados cronológicamente, como va a estar toda esta presentación, para hacer un repaso de todo lo que ha pasado en estos días de turbulencia para la industria. Entonces, bueno, recordemos primero que nada que veníamos de una década de crecimiento económico sostenido, sobre todo en Estados Unidos, que es la principal economía a nivel mundial, y dentro de ese contexto, uno de los marcadores de referencia, como es el barril de Brent, cotizaba cercano a los $70 los primeros días de enero de este año. Todo parecía marchar bien, pero entonces comenzaron a desatarse esta serie de acontecimientos impensables, empezando por el cierre de ciudades enteras por parte del gobierno de China, tratando de controlar la propagación del ya mundialmente famoso coronavirus, ¿no? Esto generó este hecho, este primer punto que quiero destacar, ya que la fuerte disminución en la demanda de energía y combustible y por ende de crudo, produciendo una caída de más del 20% en el barril, ya que recordemos que China, primero que nada, es uno de los principales consumidores de petróleo del mundo. Todo ese escenario precipitó una reunión de emergencia de la OPEP Plus, que es el segundo punto clave de esta historia. Y bueno, rápidamente recordemos que la OPEP Plus es una alianza conformada por los 14 miembros de la OPEP, más 10 naciones independientes, entre ellas Rusia, siendo Arabia Saudita y Rusia los líderes naturales al ser los mayores productores dentro de una alianza que produce más de la mitad del crudo a nivel mundial. Entonces, esta reunión de la OPEP Plus a la que hago referencia se llevó a cabo el 6 de marzo en su sede en Viena. Es clave para entender todo lo que vino después, ya que ahí fue donde el príncipe Abdulaziz bin Salman, quien es el ministro de Energía de Arabia Saudita, le propuso a su par ruso Alexander Novak un recorte en aquella ocasión, un recorte conjunto de 1,5 millones de barriles diarios para reducir la oferta, equilibrar nuevamente el mercado y contener la caída del precio que venía hasta ese momento. Pero esta propuesta al parecer distaba mucho de las pretensiones de Moscú y el encuentro terminó sin acuerdo. Entonces, luego de la reunión, el ministro Novak hizo unas polémicas declaraciones, ya que dijo que a partir del 1 de abril, cada país de la OPEP Plus era libre de decidir su cuota de producción y sin saberlo, o tal vez consciente de ello, creo yo, estaba desatando una guerra de precios y rompía una alianza que tenía ya varios años manteniendo estables los precios del petróleo. Entonces, inmediatamente después de esta reunión fallida, por medio de su estatal petrolera Aramco, que por cierto es la empresa más valiosa del mundo, a menos que estos días lo haya pasado alguna tecnológica, Arabia Saudita anunció que iba a aumentar su producción un 25% para llegar a unos 12,3 millones de barriles diarios y además ofreciendo grandes descuentos a clientes en mercados estratégicos para Rusia. Por supuesto, desde Moscú la respuesta no se hizo esperar. Ellos notificaron que podrían sumar más de 500.000 barriles en el mediano plazo para llegar por su parte a cerca de 11,5 millones de barriles por día. Y entonces todo esto es un aumento de la oferta desproporcionado en el peor momento posible y es el tercer punto que quería destacar, Mauro. Entonces, el resultado de esta locura fue un desastre, un shock de oferta y simultáneo, un shock de oferta y demanda simultáneo, quise decir, como tú lo mencionaste, hicieron del lunes 9 de marzo un día histórico. Ese fue el día que el Brent se derrumbó 24% hasta casi $30 y la caída fue similar en otro de los principales benchmark o precios de referencia del barril de petróleo, como es el ya famoso WTI, que cayó cerca de 30% ese día, algo inédito desde la Guerra del Golfo de 1991, donde muchos aquí, incluyéndome,
no habíamos ni siquiera nacido, aunque ayer un socio me decía que ya Mauro en ese momento era el socio más experimentado de KPMG. Pero bueno, puedes aclarar ese punto, Mauro. De todas maneras, estos hechos sumados a las grandes caídas de la bolsa a nivel mundial bautizaron ese día como el Black Monday 2020 o lunes negro, que no hay que confundirlo con el pasado lunes 20 de abril, ya que todavía estamos en marzo dentro de esta historia. Lo que pasa es que el petróleo lleva par de meses en caída libre. Si quieres, vemos la lámina que tenemos preparada, Mauro. Sí, hay un comentario, Marco, es importante lo que menciona, ¿no? Igual ese lunes 20 de abril llegó a llamarse lunes negro, ¿no? Es importante destacar que sobre todo el caso del mercado estadounidense, los 20 de cada mes, o sea, en Estados Unidos, se cierran los contratos a futuro. Esto significa que las operaciones que se realizan hoy, ubicándonos en ese día, tienen impacto en el próximo mes. En el caso de ese día, 20 de abril, obviamente estamos hablando de las operaciones del mes de mayo, mientras que las que se generan a partir de mañana, del día siguiente, tienen impacto en el mes de junio. Entonces, eso es importante destacarlo porque, bueno, quizás yo diría, lo vamos a ir viendo más adelante, que la razón fundamental por la cual observamos la situación que observamos el día 20 de abril obedeció más al tema de los contratos a futuro en Estados Unidos. Okay. Así es, eso lo vamos a estar profundizando más adelante. Si quieres, pon la gráfica para que comentemos un poco acerca de lo que ha venido ocurriendo con el barril de Brent. Bien, ahí vemos cómo en la década de los 90 el barril de petróleo se mantuvo a un precio relativamente bajo y luego la pasada década empezó un boom petrolero que tuvo su pico por allá cercano a 2008, que es el pico que vemos ahí de casi $140, tocó el barril de petróleo en aquel momento. Luego, por supuesto, hubo una caída con la recesión mundial de 2009 y el crash del mercado inmobiliario en Norteamérica que se expandió por el mundo. Y luego hubo, digamos, cierta estabilidad de precios altos hasta como vemos en los comienzos de este año, que como les dije empezamos por encima de los $60, casi $70, y esa caída que ustedes ven ahí al final, que ayer cerró en $30 el barril de Brent, con una leve recuperación porque han cambiado un poco las expectativas. Hoy vi que hoy lo revisé y ha subido 5%, estaba un poquito más de $31. Entonces, bueno, Mauro, no sé si quieres agregar algo de esta historia. Sí, aquí importante, estamos reflejando obviamente el comportamiento del Brent, ¿no? Cuando hablamos del mercado petrolero mundial, hay 4 indicadores que se utilizan como referencia: OPEC, Dubai, el West Texas Intermediate, que es el WTI, y el Brent, siendo estos dos últimos los más relevantes, ¿no? Los más representativos. Así es. Es importante destacar que para el 20 de abril, fecha crítica, el WTI baja a menos 36,98 aproximadamente, y el Brent no llega a valores negativos, ¿no? Cotizándose alrededor quizás un poco por debajo de 20, 17, 15 dólares el barril. Ya para el viernes de la semana pasada, el viernes 24, realmente, el viernes de esa misma semana, el WTI se había recuperado un poco para cerrar en aproximadamente 15, 16 dólares por barril, mientras que el Brent cerró alrededor de 20, 21 dólares por barril, ¿no? Yo diría que es importante destacar que el WTI y el Brent siempre o casi siempre han demostrado un comportamiento más o menos similar. Quizás el Brent en la mayoría de los casos un poco por arriba, y la mayor diferencia entre estos dos marcadores quizás es la que observamos por primera vez al cierre del día 20 de abril del 2020, ¿no? Lo que le da quizás mucho más peso al tema de las dificultades de almacenamiento que al mismo resultado de lo que hablamos al principio, que era la caída de la demanda y la sobreoferta. Quizás también mencionar que el crudo Brent ha demostrado ser más estable, y quizás una diferencia importante la tiene es en la modalidad de la comercialización. Los contratos de este tipo de crudo se liquidan muchas veces en efectivo, es decir, que los inversionistas pueden llevar a cabo contratos o pueden realizar contratos hasta su vencimiento sin necesidad de vender la posición a cualquier precio. Es una situación distinta en el caso del WTI. El valor del Brent refleja, por normal, la necesidad del mercado con un menor nivel de especulación e impacto.
lo que garantiza en forma indirecta el acopio o el almacenamiento. Otro aspecto distinto con respecto a lo que a veces vemos en el WTI. Y por otro lado, los contratos de futuro, que vamos a verlos más adelante, sobre el WTI, se liquidan principalmente mediante entrega física del crudo en una pequeña localidad de Oklahoma, conocida, muy famosa, Cushing, que es en realidad un enclave crucial en el mercado de petróleo, el mayor centro de almacenamiento y distribución de crudo de Estados Unidos, gracias en parte a su situación geográfica, ¿no? En Texas. Así es. Pero las informaciones, sobre todo en ese momento, apuntaban a que más de 3/4 partes de su capacidad estaba ya ocupada, ¿no? Y que era muy posible que se llenara. Esto crea mucho temor, sobre todo con respecto al tema del almacenamiento. Mientras muchas de las grandes petroleras tienen sus propias instalaciones para almacenamiento, los pequeños productores dependen de poder trasladar y almacenar el crudo en esta localidad, en Cushing, para garantizar su entrega, ¿no? Lo que trato de destacar de alguna manera cuando hablamos de guerra de precios, tal cual como tú lo mencionaste, obedeció fundamentalmente a esas situaciones de desacuerdo entre los principales actores, obviamente la generación de una sobreoferta cuando tenemos un mercado contraído, y la distinción que podemos ver entre los dos marcadores más relevantes, que sería el Brent y el WTI, corresponde fundamentalmente a la forma como se manejaron las operaciones de contratos a futuro en el caso específico del WTI. Así es. Por eso la razón de que es el WTI el que se va a negativo, mientras que, aunque esa situación jala también hacia abajo al Brent, no lo lleva a un nivel tan crítico como fue el caso del WTI, ¿no? Ahora bien, Marcos, obviamente los principales actores estarían siendo los mayores productores, ¿no? Ya sabemos quiénes son: Arabia Saudita, Rusia y hoy en día el principal, el mayor, Estados Unidos de América. ¿Cuál piensas tú que es el aspecto geopolítico que podría estar detrás de todo esto? Los principales productores sabemos que absorben pérdidas importantes, pero afectan mucho más a otros de menor dimensión y quizás con costos de producción mayores, obligándolos en algunos casos hasta llegar a cerrar sus operaciones. Por otro lado, cómo se ven afectados aquellos países que están impulsando la producción no convencional, como es el caso del shale oil. Aquí obviamente tiene un rol importante Estados Unidos, ¿no? Los cuales sabemos que tienen altos costos debido a la extracción mediante el fracking, ¿no? Sí, bueno, los principales actores, como vemos en pantalla, dentro de esta coyuntura son Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita, quienes son los principales productores a nivel mundial. Entonces, tomándote la palabra con respecto al tema geopolítico detrás de esto, han llovido críticas al presidente Putin por su decisión de rechazar el acuerdo inicial al que hicimos referencia con Arabia Saudita, pero yo creo que esto se debió más a un hecho político que económico, o de mercado, mejor dicho, porque él quiere detener la fuerte expansión de la industria petrolera norteamericana basada en el shale oil que mencionaste, o petróleo de esquisto, que les quita cuota de mercado y ha llevado nuevamente a Estados Unidos a ser energéticamente independiente y el principal productor de petróleo del mundo luego de décadas. Ante esta coyuntura, Estados Unidos produjo un récord de 13 millones de barriles por día por encima de Rusia y Arabia Saudita. Entonces, yo creo que la estrategia del presidente Putin se basa en hacer inviable a los productores de esquisto, ubicados principalmente en Texas, los protagonistas de este crecimiento espectacular, los productores de texanos, pero que tienen altos costos por la extracción mediante fracking, como lo mencionaste. De hecho, basaron sus presupuestos de capital para 2020 a $50 por barril en promedio. O sea, ahorita la están pasando con estos precios muy mal. Ellos necesitaban unos precios de alrededor de $50, que era lo que habían presupuestado. Entonces, han tenido que reducir drásticamente la inversión de capital, pero si estos precios se mantienen bajos en el mediano plazo, y estamos hablando de unos 6 meses más, ponen en serio riesgo la continuidad de este sector norteamericano que además está altamente apalancado. Sí, Lógicamente, sí, dime. harían inviable este negocio del shale oil, ¿no? Tanto en Estados Unidos como otros países como Argentina, que también están incursionando de manera importante en esta área de petróleo no convencional.
Sí, Argentina, un poco para complementar lo que estás diciendo, tiene Vaca Muerta, que es una reserva muy grande de petróleo no convencional o de shale oil, y también estaba este, apostando al petróleo no convencional, pero con estos precios se hacen inviables todas estas apuestas, ¿no? Pero bueno, lógicamente Rusia también pierde mucho dinero en medio de este conflicto. La mitad de sus exportaciones y el 40% de sus ingresos públicos provienen del petróleo y sus derivados, pero de los actores involucrados, y aquí hay que ser muy objetivo, es tal vez el que tiene mayor capacidad de resistencia. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo con Bloomberg, su costo de extracción por barril es de unos $5 y su costo total es alrededor de $20 en promedio. Esto lo veremos más adelante en gráfica. Adicionalmente, los rusos tienen un sistema fiscal y cambiario flexible que facilita las condiciones financieras a su industria cuando los precios caen, como ahora. Y bueno, Moscú tiene años preparándose para este momento, han aumentado más de 500.000 millones de dólares sus reservas y debido a las sanciones internacionales que habían tenido anteriormente, disminuyeron mucho su dependencia del exterior en los últimos años. Y entonces, a pesar de que su presupuesto nacional se equilibra con un precio de petróleo a $42 el barril, también lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, el ministro de Finanzas ruso dijo que con las mencionadas reservas podrían aguantar entre 6 y 10 años con los actuales precios, pero bueno, esto habría que verlo. Arabia Saudita, por su parte, si bien tiene el menor costo de extracción por barril, es mucho más dependiente del petróleo y su presupuesto se equilibra a un altísimo precio de $83 el barril según el Fondo Monetario Internacional. Y además se han venido endeudando mientras que sus reservas disminuyen, aunque también están alrededor de los 500.000 millones, al igual que Rusia, que como les dije, posiblemente tiene una mayor capacidad de resistencia de los tres protagonistas de esta coyuntura. Si quieres, ahí empezamos a hablar un Sí, poquito de las gráficas, sí, Mauro. sí, quizás llama la atención Rusia, ¿no? Que quizás en tu análisis lo estás identificando como quien realmente desata la guerra de precios. Lo haga fundamentalmente porque tiene capacidad de aguante, ¿no? Como tú mencionaste, quizás mayor flexibilidad en lo que toma el gobierno, ¿no? La contribución fiscal que puede venir dada por regalías, por contribución fiscal o también por participación que tenga el gobierno. Así es. Quizás tiene mayor flexibilidad para manejar ese componente, ¿no? Pero Arabia Saudita es la que uno a primera vista puede ver como en mejor posicionamiento por tener un costo de producción mucho menor que el de Rusia, ¿no? O sea, pero obviamente el análisis que tú haces, lo que se destaca es la capacidad que pudiera tener Rusia al desatar una guerra de precios, de tener mayor aguante inclusive que Arabia Saudita, ¿no? No sé si puedes ampliar un poco la explicación ahí. Sí, ahí está señalado los dos grandes protagonistas, pero bueno, también se podría complementar con que, por ejemplo, Estados Unidos, el precio que sale ahí, los costos que salen ahí, mejor dicho, de producción, son del petróleo convencional. Ahí no está tomando en cuenta los costos del shale oil, que es un petróleo no convencional y del cual mencionamos que sus costos tienden casi a $50, ¿no? Sí, Y, al ajá. incluirlo y considerar el promedio de los dos, quizás Estados Unidos pudiera estar alrededor de 30 a $40 el barril, ¿no? Es como tú dices, ahí está solamente el convencional, que quizás es el que tiene menor costo de producción, ¿no? Sí, y valdría la pena también destacar, bueno, primero que nada, la fuente, esta es sacado de una importante agencia noruega del sector, que sigue muy de cerca el sector energía, y que, bueno, la tomé del profesor Igor Hernández del IESA, y ahí sale un costo total de Venezuela de casi $30, casi, digamos que unos $28 más o menos el consenso que hay entre diversas agencias importantes. eh, digamos que la mitad es costo de producción y la otra mitad vendría siendo las regalías, ¿no? Y los impuestos que se lleva el gobierno, también consistente con la data de Reuters. No sé si quieres agregar algo, Mauro. Sí, no, en Venezuela más o menos se destaca que es eso, la contribución fiscal pudiera estar alrededor del 50%, quizás en algunos casos Ok, un poco bueno, más. Y el precio, yo creo que en la combinación de los diferentes crudos, de los diferentes campos, debe estar alrededor de lo que se indica ahí. sí, bueno, entonces me quedo con que a pesar de que Arabia Saudita tiene el petróleo más liviano del mundo y por ende el más barato de extraer y sus costos de producción son menores,
Fíjate que al final los costos totales por la porción que se lleva el gobierno eh, de Arabia Saudita es similar al de Rusia. Entonces, la siguiente lámina nos refleja un poco dónde está la ventaja competitiva de Rusia. Esta es una gráfica sacada del Financial Times, donde ellos el 10 de marzo sacaban esta gráfica. Esa línea roja que ustedes ven ahí es el petróleo, es el precio del Brent al 10 de marzo. Un barril de Brent en ese momento estaba en unos $30, muy similar al que está justamente hoy. Y las barras azules, quiero decir, los precios del petróleo necesarios para balancear el presupuesto nacional de cada uno de estos países. Como vemos, Rusia necesita un petróleo, como habíamos mencionado, de unos $40 por barril. O sea que a estos precios no es tanto el déficit fiscal, pero mira a Arabia Saudita, que necesita casi $80 de precio por barril, cómo la debe estar pasando mal el gobierno. Y bueno, ni hablar de ejemplos como Irán, que según el Financial Times, y esto es data que toma del FMI, necesita casi $200 por barril para equilibrar su presupuesto nacional. Sí, exactamente. Bueno, y guarda consistencia con lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Aquí vemos cómo Rusia quizás tiene mayor capacidad de aguante en casos donde el petróleo llegue a precios bastante bajos, ¿no? Para compensar su presupuesto nacional. Obviamente aquí cabe destacar que esta gráfica corresponde al 10 de marzo. Después habría que considerar también otra variable importante, que es la reducción en el volumen de producción que se está dando a partir del mes de mayo. Por lo que si ajustáramos esta gráfica a una situación más reciente, obviamente los países necesitarían un valor del petróleo mucho mayor para cubrir el hueco, por decirlo de alguna manera, que se les crea al momento de tener que recortar volumen de producción. Así es. Sí. Ahora, Marcos, cuando vemos lo que ha estado sucediendo, lo que hemos leído, ¿no? En la prensa en relación a los acuerdos, ¿no? Porque después de ese importante desacuerdo o acuerdo no logrado, sobre todo entre Arabia Saudita y, y Rusia, se llevaron a cabo una serie de reuniones de manera virtual también, por el caso de la pandemia, buscando limar asperezas, me imagino yo, y recogiendo los vidrios de alguna manera diciendo, bueno, lo que nos está pasando es peor. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, los más grandes, no lleguemos a un acuerdo? Lo que estamos es creando una crisis mucho mayor en esta industria petrolera, ¿no? Entendemos que después sí se logra un acuerdo, y ya como mencioné el recorte que se activó desde el 1 de mayo, ¿no? Ahora, en tu opinión, ¿será suficiente ese recorte? Ya da fin a la guerra de precios, ya es una situación que pudiéramos entender va a solucionar el problema que tenemos o va de alguna forma a lograr equilibrar la demanda con respecto a la oferta. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, ya en abril, como dice, la guerra era insostenible para los principales productores y finalmente la contienda entre Rusia y Arabia Saudita finalizó. Los principales productores lograron un acuerdo histórico el domingo 12 de abril para reducir la oferta mundial de petróleo. El recorte se hizo efectivo el pasado viernes, como mencionabas, y es de casi 10 millones de barriles diarios por parte de la OPEP Plus, junto a unos 3,6 millones de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Entonces, bueno, fueron 4 intensos días de videoconferencia, como mencionabas, entre los ministros de energía de la OPEP Plus y el G20, con la resistencia, por cierto, de México, el cual se anotó finalmente una victoria diplomática gracias a su tradicional estrategia de cobertura, que le permite tener la mayoría de sus exportaciones de crudo vendida hasta finales de este año, pero a precios de cierre de 2019 mucho más altos. Sobre este punto vamos a estar profundizando más adelante. Por eso es que, como ven en la gráfica, México solo reducirá su producción en 5,7%, mucho menos del 23% que reducirán los demás países de esta macroalianza. Entonces, para responderte la pregunta que me dejas sobre si el recorte es suficiente, bueno, yo creo que evidentemente el recorte no ha sido suficiente. La caída de la demanda mundial por el coronavirus
creo que lo mencionaste al principio, es de unos 30 millones según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. Estamos hablando cerca del 30% de la producción previa a la crisis, de que era de 100 millones. Entonces son 30 millones de barriles menos de caída en la demanda contra unos 14 millones de recorte de la oferta total. Entonces, esto genera un excedente de crudo que inunda los mercados, y ya la Agencia Internacional de Energía advertía que nunca se ha llevado tan al límite la capacidad de almacenamiento de crudo. Yo hoy estuve revisando los datos y hay estimaciones de que la capacidad está entre 80 y 90% a día de hoy. Entonces, recordemos que el problema de este shock de oferta y demanda simultáneo no es solo la caída de precios, sino que también se acumula el inventario no vendido. Entonces, la situación puede ser tan extrema que el productor pagaría para disminuir sus inventarios cuando los mismos llegan al límite físico de capacidad, siempre y cuando esto no sea mayor a la pérdida que tendrían si dejaran de operar, la cual es inmensa. Entonces, Sí. algo similar Ah, sucedió en el mercado futuro, pero no sé si quieras comentar algo sobre este sí, acuerdo. sí, tal como mencionas, alrededor de 10 millones de barriles es el ajuste que se da en este grupo de países, pero a eso debemos agregarle, yo creo que está alrededor de 3.700.000 barriles, lo que la reducción que se comprometió Estados Unidos a realizar. O sea, quizás estaríamos hablando de 13 millones y pico de barriles, ¿no? Que Sí. como tú mencionaste, ante una reducción en la demanda que pudiera estar alrededor de 30 millones de barriles, 30% de los 100 millones de consumo mundial, pudiera lucir insuficiente, ¿ok? Si pensáramos en que el nivel de consumo se restablezca a lo que ya teníamos, ¿no? Que quizás ahí hay un nivel de incertidumbre bastante alto, porque quizás las mismas condiciones de consumo no van a regresar jamás, quizás no vamos a tener ese nivel de consumo tan alto como teníamos antes, o sea, tendremos una nueva realidad que todavía no sabemos cuál va a ser, pero quizás sí orientada a menor consumo, ¿no? Quizás menores viajes internacionales, nacionales, en avión, menor consumo de gasolina a nivel mundial. Entonces eso puede orientar a que la demanda no regrese a ser los 100 millones de barriles diarios. Y otro aspecto aquí que quizás es bueno destacar es que algunos países quedaron excluidos, ¿no? De este recorte. Obviamente tú mencionaste México, no quedó excluido, pero un porcentaje muy bajo en relación a nosotros. Y la victoria de ellos puede ser relativa, ¿no? Porque si llegara a recuperarse el precio del barril, a lo que estuvo al inicio del año, quizás el precio que ellos tienen en sus acuerdos a futuro va a quedar por debajo, ¿no? Pero si pensamos que se mantengan este tipo de precios que estamos viendo hasta ahora, obviamente a México le va a ir muy bien porque ya tiene cerrado sus contratos a futuro a un precio muy conveniente ante el panorama actual. No sé si quieres comentar los países que están excluidos y las razones. Sí, gracias por recordarme, porque es importante recalcar que, como vemos ahí dentro del acuerdo, Irán, Libia y Venezuela quedaron exonerados, ya que por problemas internos vienen reduciendo su producción. Entonces no fueron incluidos dentro de este acuerdo de recorte obligatorio, digamos. Ok, ahora hablando de los contratos de futuro, que en definitiva sabemos que son acuerdos que se celebran entre dos partes, a través de los cuales una de ellas se compromete a comprar algo en una fecha determinada, a un precio determinado, bajo ciertas condiciones, y la otra parte a venderlo. Sabemos que son instrumentos financieros muy útiles para que un productor de una determinada materia prima se asegure hoy el precio al que venderá sus existencias en una fecha futura, cubriéndose de los cambios de precio que se puedan producir en ese periodo, lo cual ya conocemos nosotros como operaciones de cobertura. Las dos partes acuerdan una garantía dentro de este contrato y, como ya mencioné, se establecen ciertas condiciones. Llega el día de vencimiento, el contrato se ejecuta y las dos partes deben cumplir con lo acordado. Y quien no lo haga, bueno, ahí está una garantía que debería entregarse en el caso de incumplimiento. Pero ahora, por otro lado, estos contratos se utilizan hoy como instrumentos financieros que cotizan, por lo que pueden pasar rápidamente de unas manos a otras, agregándose acá el aspecto especulativo, como ya hicimos referencia antes con el WTI. Es decir, podemos pensar que estos contratos a futuro son instrumentos
que se usan para coberturas y también para especular en un mercado activo. ¿Podrías, Marcos, explicar cómo esto, junto con las limitaciones de almacenaje, costos de transporte, terminaron generando precios negativos cuando se acercaba la fecha de vencimiento de estos contratos con entrega física en el mes de mayo? Volvemos a hablar un poco de ese polémico 20 de abril del 2020, ¿no? Sí, sí. Bueno, si quieres pasa la lámina. Exactamente. Los futuros, perdón, son productos derivados, instrumentos derivados, que por cierto son de los instrumentos financieros más sofisticados que hay, pero creo que lo explicaste de manera sencilla y entendible. De todas maneras, ahí está en la lámina un esquemita donde también se resume. Yo creo que las principales características es que es un contrato donde las partes, como tú dijiste, se comprometen a vender y por supuesto otra a comprar un activo subyacente, pero a un precio, una fecha determinada. Estos contratos se negocian en bolsas especializadas y bueno, como decías, generalmente hay dos tipos de actores. Los coberturistas, como ya vimos el ejemplo de Pemex, la empresa estatal mexicana, que prefieren asegurar determinado precio de su producto para asegurar estabilidad y planificarse mejor hacia el futuro. Bueno, según la firma Bloomberg, Pemex amarró casi todas sus exportaciones de barriles de petróleo a $49 hasta finales de este año mediante estos instrumentos financieros. Esto lo hicieron a finales del año pasado, cuando el precio del Brent era casi $70, como vimos. O sea que en ese momento vendieron su petróleo, perdón, por debajo del precio de aquel momento, pero que comparado con los precios actuales son unos precios muchísimo mayores. Así que en esta oportunidad salieron ganando con este seguro, ¿no? Y por eso tenían el poder de negociación en el acuerdo. Los otros actores, para entrar en materia de lo que pasó el 20 de abril, dentro del mercado futuro se le llaman especuladores, una palabra que por cierto es satanizada en nuestro país, pero que no son más que personas, y en este caso fondos, que compran un producto esperando poder venderlo a un mayor precio y realizar una ganancia. Es el caso del United States Oil Fund, cuyas siglas ven en lámina como USO, lo digo en español para que lo identifiquen, que es un fondo cotizado en bolsa o ETF, e intenta rastrear el precio del WTI. Es decir, invierte en contratos de futuro de petróleo y de hecho es el más importante haciendo eso. Entonces, para resumir y no entrar en profundidades técnicas que están fuera de nuestro objetivo de hoy, ¿qué ocurrió el lunes 20 de abril con los precios negativos del barril WTI? Los contratos de futuro para entrega de petróleo en mayo que tú mencionabas se vencían al día siguiente y el que se queda con el contrato debe hacer efectiva la entrega física de los 1.000 barriles de petróleo que tiene cada contrato. Entonces, este no es el objetivo de este tipo de fondos que compran estos contratos. Ellos siempre venden sus contratos antes del vencimiento y entonces cuando empezaron a vender sus contratos, como siempre hacen, los traders se encontraron con una situación inaudita. Nadie los quería comprar porque habían altas expectativas de que no hubiese dónde almacenar ese petróleo a entregar en mayo. Por ende, tuvieron que pagar hasta $37 por barril para poder deshacerse de dichos contratos y por eso vimos que ese día hubo una explosión de noticias con petróleo a precios negativos y la que tú mencionaste de petróleo a menos 37, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ahora, Sí, ahora, sí, ¿querías comentar algo más? bueno, no sé si tienes alguna cosa que agregar. No, no. Aquí quizás volvemos a mencionarlo cuando hablamos de las perspectivas, ya que tú hablaste de los contratos que vencieron en abril, ¿no? Ahora los inversores están con los ojos puestos en las compras a futuro de crudo, igual WTI, pero con vencimiento en junio. Y ese precio, recordemos que también cayó, quizás alrededor del 43%. Con este panorama, pareciera que el desplome petrolero del 20 de abril no fue simplemente algo puntual o extraño, y ahí entramos un poco ya hablando de las perspectivas, ¿no? De lo que vemos hacia adelante, sino que podría repetirse en los próximos meses hasta tanto no se logre restablecer la demanda mundial. Ya la mencionamos que en condiciones normales está alrededor de los 100 millones de barriles diarios. Adicionalmente, cabe destacar que algunos analistas, yo creo que se ha escuchado de las dos situaciones, anticipan más caídas, ¿no? E incluso la quiebra de algunas empresas
petroleras estadounidenses, entre ellas estarán principalmente los menores productores y todos los que están en el área de shale oil, de mantenerse la demanda o el precio bajo, ¿no? También cabe señalar que es habitual que los inversores se desprendan de un activo financiero que en unas horas caducará y que este sufra una fuerte presión vendedora, que era lo que tú mencionabas, que estaba sucediendo ese mismo 20 de abril. No obstante, un desplome de tal magnitud indica que los inversores optan por liquidar sus posiciones de crudo y no realizar nuevos contratos. Claro, ante un panorama del mercado como el que tenemos al frente y para los próximos meses, ¿no? Y es que los futuros de ambas referencias vaticinan realmente fuertes caídas, ¿no? Hasta tanto no hay un panorama claro con respecto al tema de la pandemia. El mercado de petróleo se encuentra en lo que los expertos llaman contango, es decir, cuando los futuros tienen un precio superior a los de la materia prima de entrega, lo que conocemos como spot. O dicho de otra manera, este término contango es usado en los mercados de futuros de materia prima cuando el precio actual es inferior al precio a futuro. Y también cuando ese diferencial es muy grande, pues se utiliza otro término que es supercontango. Se presenta entonces una situación que indica que el mercado ha perdido el equilibrio, que es donde estamos ahora, en ese caso afectado por el hecho de que la capacidad de almacenamiento esté llegando a su límite. Es decir, tenemos el tema de la oferta y la demanda más el tema del almacenamiento y lo que cuesta el traslado. El contango, como lo conocemos ya, provoca que muchas agencias o comerciantes compren petróleo a bajo precio para esperar que suba y luego venderlo. Claro, yo diría que ante el panorama actual con respecto a futuros precios del petróleo todavía sigue siendo muy incierto como para poder hacer atractivo este tipo de operaciones, ¿no? Ante esto, que ya hemos experimentado, como tú mencionaste muy bien, justo el mes anterior, ¿cuáles serían las perspectivas de precios del petróleo? Podríamos ver nuevamente este fenómeno de precios negativos, que como mencioné antes, algunos analistas no lo ven como algo raro, sino que pudiera seguir ocurriendo, sobre todo en el caso del WTI, por las limitaciones de almacenaje, o podemos tener expectativas de recuperación pronto de la demanda mundial y de los precios del petróleo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, antes de responderte, voy a pedir que por favor revisen a ver si hay algún micrófono activado por ahí, porque escucho un sonido ambiente y las queridas mascotas que todos tenemos incontrolables y escuchaba por ahí ladrando un perrito. Sí. Pero bueno, retomando tu pregunta, Mauro, yo no creo que esta situación de precios negativos específicamente se repita, por distintas razones. Primero, los fondos que mencionamos ahorita ya tomaron sus previsiones para que esto no les vuelva a ocurrir en el mercado de futuro. Aparte, ya se hicieron efectivos los recortes de oferta, como mencionamos, y lo más importante, se está empezando ya a abrir algunas ciudades en el mundo, por supuesto con las correspondientes limitaciones. Como tú dijiste, yo no creo que dentro de esa reapertura de las ciudades y por ende de la economía vaya a haber el mismo consumo que teníamos a finales del año pasado, sobre todo por el tema del sector aéreo, que va a estar muy disminuido, muy limitado, y eso es, el combustible en general es casi la mitad, el 50% del consumo de petróleo en el mundo. Entonces, a pesar de eso, lo que veo es una lenta recuperación de la demanda de energía, siempre y cuando no haya un segundo brote fuerte de COVID-19 a nivel mundial, que bueno, sería lapidario tanto para la economía como para la industria petrolera, pero esperemos que esto no ocurra. Entonces, podemos hablar ahí un poquito de la gráfica que precisamente toca ese tema, es de la agencia Eurasia Group, muy reconocida. Bueno, ellos estiman, como vemos, los 100 millones de barriles al final del 2019, y luego como vemos cómo va cayendo la demanda de petróleo, de acuerdo a iba avanzando el coronavirus. Estamos aquí en el trimestre 2,
o en el segundo quarter, como dicen en inglés, o sea, el Q2, en unos 70 millones de barriles diarios de consumo, pero ahí ya a partir del tercer y cuarto trimestre hay cierta tendencia, ¿no?, a la recuperación, según esta fuente y las demás agencias especializadas coinciden. Entonces, Sí, si quieres pasamos a la siguiente lámina. sí, ahí es interesante, Marcos, que tal como lo presentan en ¿Ah? esa estimación, tal como lo presentan en esa estimación, indican que ni siquiera en el cuarto Q para este año llegaríamos a restablecer la demanda anterior, ¿no? Sí, 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 no creo que la demanda se restablezca ni siquiera para el 2021. Eso va a tardar unos cuantos años para recuperar la demanda. Si es que llegamos, como mencionábamos antes, a ese nivel de consumo, ¿no? Porque Así es, quizás mencionabas tú ya el año la normal. nueva realidad sería diferente. Sí, bueno, esta lámina es como un resumen del anterior. Ahí está en lo que cerraría, el consumo en la que cerraría los barriles de petróleo. Eh, Unos 85 millones de barriles significa la barra. Estaríamos cerrando de demanda, según las estimaciones, lo que sería una caída del 15% para final de año, pero bueno, no sería el 30% que vimos ahorita, que puede ser que ya estemos pasando el peor momento dentro de esta coyuntura. Entonces, eh, no sé si quieres agregar algo sobre esta lámina para yo ir cerrando y dar una conclusión sobre las No, perspectivas. yo creo que guarda consistencia, como tú mencionaste, con la anterior, ¿no? Y ahí estamos viendo las perspectivas para 2020. ¿Ok? Bueno, entonces, para concluir mi participación, en mi opinión, como dije, la tendencia bajista debería cambiar, como ya estamos viendo. De hecho, en esta cuarentena he tenido la oportunidad de leer un montón de informes de las principales agencias a nivel mundial que uno generalmente no tiene tanto tiempo para leer. Y bueno, por ejemplo, Fitch estima que el barril de Brent se recuperará a $45 en 2021 y $53 ya en 2022, precios con el que coexistirían los países de la OPEP, Rusia y la industria norteamericana del shale oil, o quienes sobrevivan, Mauro. Entonces, Claro. como dijo el pasado domingo en la junta anual de su compañía, el legendario Warren Buffett, que como muchos deben saber es el inversionista más exitoso de todos los tiempos, él, parafraseándolo un poco, él decía: en el corto y mediano plazo cualquier cosa puede pasar, pero en el largo plazo nos recuperaremos, como lo demuestra la historia. Entonces, yo creo que los grandes jugadores del sector petrolero, con menores costos, balances saludables y una mayor capacidad financiera para superar esta coyuntura, podrán quedarse con el mercado, que dejen los que desaparezcan, y aprovecharán esa subida de precios. Entonces, toda crisis genera oportunidades estelares y el coronavirus no es la excepción. Y con ese mensaje positivo me quedo, Mauro. No sé si quieres comentar algunas perspectivas sobre la industria petrolera venezolana con tu experiencia, tu amplia experiencia dentro de la industria, y ya que la gente seguramente estará interesada. Sí, bueno, yo coincido con la conclusión que tú tienes, igual con el optimismo, ¿no? Yo pienso que la industria petrolera va a recuperar su posicionamiento. El petróleo seguirá siendo fuente de energía primaria por muchos años más, a pesar de que ya hemos estado observando avances en algunas fuentes de energía sustitutivas. Yo creo que el petróleo va a seguir por muchos años siendo una de las principales, ¿no? Y quizás el consumo, sí pienso yo, que baje un poco, sobre todo con lo que hemos experimentado con el tema de la pandemia. Todos hemos tenido una especie de aprendizaje y quizás nuestros hábitos, nuestras costumbres van a ajustarse un poco y pareciera que ese ajuste va a traer menor consumo de energía. En relación a lo que me preguntas de la industria petrolera nacional, obviamente todos nosotros conocemos que ha tenido serias dificultades, ha disminuido de manera importante sus niveles de producción, y obviamente somos un país que tiene un nivel de dependencia muy importante de la actividad petrolera, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas ventajas eh, que son trabajables hacia futuro como para restablecerla, y yo creo que también magnificarla. Sabemos que tenemos un número de reservas muy significativo en comparación con otros países. Tenemos Sí, una la más grande del mundo, infraestructura, de hecho.
Sí, tenemos una infraestructura importante, quizás con necesidad de mejoras, pero ahí la tenemos, una capacidad instalada este, importante también. Tenemos facilidades de puertos, sistemas de distribución y una ubicación geográfica muy favorable también, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esas son ventajas que fácilmente pueden ser trabajadas, explotadas hacia adelante como para el restablecimiento de esta industria. Recordemos también que, bueno, nosotros en el área de Occidente, quizás con menor nivel de inversión podemos restablecer el nivel de producción que existía anteriormente. En el caso de Oriente, quizás se requiere un mayor nivel de inversión. Pero si hablamos un poco de, bueno, tenemos estas ventajas, ¿cuáles serían lo que diríamos nosotros las necesidades? Bueno, en primer lugar, una industria petrolera requiere un nivel de inversión significativo, que por lo general viene a través de fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, el primer elemento, bueno, se requiere una fuente de financiamiento importante. El segundo, obviamente, con esa fuente de financiamiento, acometer una serie de inversiones capital y de operación, lo que conocemos como CAPEX y OPEX, tanto para restablecer la producción como para después mantenerla, ¿no? La industria petrolera, como dije, requiere inversiones importantes. Y quizás el aspecto que lo hace más crítico es que, bueno, tenemos una serie de sanciones internacionales que dificulta, restringe mucho la actividad petrolera, porque, bueno, la industria petrolera también requiere importar equipos, repuestos, requiere también traer especialización, contratar empresas especializadas normalmente en el área de perforación, asistencia técnica, y obviamente una empresa petrolera es de características mundiales, o sea, no opera solamente de forma local. Entonces requiere la habilidad de poder exportar o de poder importar, ¿no? Y hoy en día se hace necesario que esas sanciones internacionales se levanten para hacer viable el restablecimiento de la industria petrolera nacional. Obviamente, ya un factor externo no es controlable por el país, es el tema que se está presentando con la caída en los precios del petróleo. Eso, como vimos, afecta a los presupuestos nacionales de muchos países y Venezuela no escapa de esa situación. Nosotros tenemos un presupuesto, yo creo que bajo un estimado de $60 el barril, con una producción que puede estar alrededor de 2 millones de barriles. Obviamente esas variables no las tenemos en este momento. Por lo tanto, son presupuestos que el Ejecutivo debe revisar, debe reenfocar, debe de alguna manera reformular, ¿no? Porque poder nosotros controlar el factor precio con muchas incidencias que pudiéramos volver a tener en la OPEP, ya ni siquiera está en manos de la OPEP poder llegar a los precios que teníamos al principio del año, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres comentar algo adicional. Nosotros teníamos 3 preguntas acá, no sé si hay otras en el chat, pero quizás yo las respondí un poco cuando hice este comentario, ¿no? Aquí dice cuáles son las expectativas de producción y precios para Venezuela y su efecto en el crecimiento o decrecimiento económico del país. Quizás yo ya mencioné algo de esto, pero si hablamos de precio, obviamente, si pensamos en el precio de la cesta venezolana, la semana pasada estaba prácticamente en 10, quizás un poquito por debajo de 10. Hoy, al igual que los otros dos indicadores, un poco recuperado, pero siempre estamos por debajo del WTI y del Brent. Entonces, quizás pudiéramos tener un panorama de precios de 5 o 6 dólares por debajo, a veces hasta 10, con respecto a esos dos indicadores. Los niveles de producción, ya mencioné, hemos caído en los niveles de producción porque es una industria que requiere inversiones importantes, requiere habilidad para poder hacer transacciones entre países y las sanciones internacionales bloquean fundamentalmente todas esas actividades. Después dice, si se cristaliza un escenario en el cual PDVSA es parcialmente privatizada, ¿a cuánto podría subir la producción en el corto plazo? Hemos escuchado sobre un plan de reestructuración que va a acometer PDVSA. Yo creo que eso es positivo. Todas las empresas lo están
están haciendo, sobre todo a raíz de este tema del COVID-19. Muchas empresas están hablando inclusive de transformación digital, y transformación digital no es que voy a hacerme más digital, sino que de alguna manera reto, modifico mi modelo de negocio para buscar mayor eficiencia en mis procesos. Y eso es lo que debe estar buscando también PDVSA con un proceso de reestructuración. Hacer sus procesos como tal mucho más eficientes y que eso también ayude a poder restablecer los niveles de producción, restablecer el tema que se está presentando con la gasolina, ¿no? Claro, todo este panorama muy positivo, pero quizás yo veo que las mismas restricciones de las sanciones internacionales hacen bastante difícil lograr esos objetivos. Después dice, ¿cuál es el costo de extraer un barril de petróleo venezolano y el precio que necesita PDVSA para lograr generar un flujo de caja que le permita mantener y mejorar sus operaciones? Bueno, una de las ventajas que tenemos es que tenemos un precio de producción que se puede considerar bajo, porque muchas de nuestras reservas son de fácil acceso. Tenemos también en la faja petrolífera del Orinoco, donde el petróleo más pesado, pero también se han desarrollado dentro de esa misma faja petrolífera del Orinoco una serie de tecnologías que hacen mucho más comercial el crudo, ¿no? Que es a través de los mejoradores, pero esos mejoradores y todo el aparataje para poder incrementar la producción requiere lo que yo mencionaba antes, fuentes de financiamiento y necesidad de hacer inversiones en CAPEX y OPEX. Pero si me preguntan, yo creo que con una inversión importante y liberación de las sanciones internacionales, es una ventaja la que tenemos nosotros de poder restablecer quizás en mediano, un poco más de plazo, los niveles de producción que teníamos anteriormente. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy viendo aquí el chat. Bueno, solamente para agregar un comentario mientras tú ves ahí alguna otra pregunta, Sí. porque bueno, ya entiendo también que estamos completando la hora establecida. Sí. Comentaste que justamente, según las autoridades, el precio del barril cerró en $9, y el profesor José Manuel Puente, bueno, un reconocidísimo economista, profesor del IESA y de Oxford, con quien he tenido el placer de realizar trabajo de investigación, estuvo comentando esta semana que ese cierre del precio petrolero venezolano a 9 y piquito de dólares es el precio más bajo con que ha cerrado el barril, la cesta venezolana, como le dicen, en el siglo XXI. Un datazo. Sí, sí, sí. No, es importante destacar, ¿no? En el caso venezolano también se ha hablado de descuento, ¿no? Es decir, Sí. que a veces el petróleo nuestro, debido a eso mismo, ¿no? A la necesidad de hacer ciertas maniobras para poder exportarlo, es un petróleo que a veces tenemos que ofrecerlo a un precio menor al que se pudiera estar cotizando, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo precios bajos en el año 1998, que quizás son comparables, ¿no? Con lo que se están viendo actualmente en el caso de Venezuela, pero obviamente es lamentable, tiene un efecto importante en países como nosotros, así como lo veíamos en un país como Irán o la misma Arabia Saudita. Son países que tienen un nivel de dependencia muy importante del sector petrolero. Entonces, bueno, cuando hay un ajuste en los precios bajan o los volúmenes se reducen, entonces obviamente la situación es crítica para esos países. Estoy viendo aquí en el chat, no sé si, bueno, qué comentarios, déjame decir alguno de ellos. ¿Ven posible la inclusión de empresas privadas? Ya lo hablamos. Para comentar si Venezuela produce gasoil y gasolina, en qué proporciones. Es información que realmente yo no tengo en este momento. Antes sí lo producíamos, no sé cuál es la situación en este momento. Todos hemos escuchado de que se está tratando de restablecer las refinerías, ¿no? Esperamos que empresas con tantos años en la materia petrolera cierren. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que atendimos la mayoría de ellos. Sí. Bueno, Estás viendo también ahí. Bueno, una persona que comentó algo también que es verdad, o sea, está bien.
También como elemento diferenciador, siempre el Brent. Hicimos una distinción entre el Brent y el WTI. Aquí dice, siempre el Brent se cotiza más alto que el WTI porque en Europa el crudo está a 2 kilómetros del Mar del Norte. Es una referencia clave en el Brent, Mar del Norte. Es un crudo costero, en cambio, aquí seguramente quisieron decir el WTI, es un crudo de tierra, oleoducto, está destacando muy bien la diferencia fundamentalmente por los costos de traslado, ¿no? En el caso de esos dos crudos. Entonces, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, agradecer a todos la participación que tuvieron a este conversatorio. Recordar también, yo lo dije al principio, nosotros hemos venido realizando una serie de webcasts enmarcados en COVID-19. Ahí en la lámina ustedes pueden ver que han sido nuestros primeros 6 webcasts dentro de ese marco de COVID-19. Esa información, como lo dice acá a la derecha, están cargadas en nuestro canal YouTube. Ustedes pueden accesarlo y revisar la información. Y ya nuestro séptimo webcast, COVID-19, va a ser el próximo miércoles 13 de mayo, al cual les invitamos, con el nombre de El fraude y la gestión empresarial en tiempos de COVID-19. Entonces, muchísimas gracias. También hace referencia a nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla, Instagram, LinkedIn, Facebook. Entonces pueden estarnos visitando o seguirnos por nuestras redes sociales y enterarse de todos estos eventos para que puedan seguir participando. Muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, nos volvemos a conectar en otra oportunidad. Agradecido, hasta luego.